Hola, bienvenidos a la aula virtual de la Academia Argentina Emprende. Mi nombre es Valeria Viva, soy ingeniera en sistemas, emprendedora desde hace ya unos 8 años. Previamente estuve unos cuantos más en el mundo corporativo y además soy docente. Hoy me toca hablarles de creatividad e innovación en tu emprendimiento y el objetivo es que podamos juntos ver cómo ser más creativos e innovar. Para arrancar, vamos a pensar qué tan creativos somos. Hoy en día creo que todos sabemos que la creatividad no es una cualidad de solo algunos ejemplos e iluminados, ¿sí? Hace un tiempo atrás todavía creíamos eso. La creatividad está en cada uno de nosotros. Es una habilidad que podemos desarrollar. Es más, la creatividad es inherente al ser humano. Todos nacemos creativos. Cuando tenemos aproximadamente 5 años, nuestro potencial creativo es del 80%. ¿Qué sucede? Luego de eso, ingresamos a la escuela y junto con la educación formal vamos entrando en un sistema que nos enseña a categorizar, ¿sí? Segmentamos, etiquetamos y definimos. Y ahí es como nuestro potencial creativo va bajando y vamos incorporando más potencial lógico. De esta forma, llegamos a los 12 años, de ese 80% que teníamos a los 5 de potencial creativo, a los 12 años se dice que tenemos solamente un 2%. Pero bueno, la buena noticia es que podemos expandir ese potencial creativo. ¿Sí? Usando técnicas, métodos y sistemas en nuestra rutina, podemos ser cada día más creativos. Pero como la creatividad es una habilidad, necesitamos proponernos ser más creativos. Y para esto tenemos que abandonar nuestros pensamientos habituales y hacer algunos ejercicios para lograrlo. Es como un músculo, podemos entrenar para participar en un concurso de fisicoculturismo o simplemente estar un poquito más torneados. Bueno, como ejercitemos, vamos a desarrollar nuestro potencial creativo. Algo que como emprendedores todos necesitamos, ¿sí? Y escuchamos todo el tiempo es innovación. La innovación está en cada parte de nuestras vidas. Necesitamos innovar para mejorar los productos que tenemos, para lanzar nuevos, para mejorar nuestros servicios o también generar unos nuevos. Necesitamos innovar para diferenciarnos de la competencia, para desarrollar nuestro emprendimiento. La innovación es parte de la vida emprendedora. ¿Y qué es? ¿Sí? Una definición muy simple que me gustó es de Anthony Scott y dice: innovar es realizar algo diferente y que tenga impacto. Lo importante en la innovación es justamente el hacer, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez que nos dicen: tengo una idea súper innovadora. Bueno, con una idea no estamos innovando, ¿sí? Para innovar tenemos que pasar a la acción. Y justamente nosotros que somos emprendedores sabemos lo que es la acción. Por eso, algunas consideraciones para tener en cuenta el innovar. Lo que importa es quién está recibiendo esa innovación, ¿sí? Puede ser que un proyecto sea innovador en nuestro país y en otro no, ¿sí? Estaremos hablando de una innovación a nivel nacional, pero no mundial. Hay cosas que acá sí son innovadoras, hay varios emprendedores que traen proyectos que funcionan muy bien en otros lugares y los implementan acá, y a veces está esta discusión de ¿estamos innovando? ¿No estamos haciéndolo? Bueno, es una idea diferente que genera impacto, así que es innovación. Y por otro lado, considerar que para innovar tengo que hacer, ¿sí? El mundo de las ideas es un mundo en el que no importa la implementación, ¿sí? Es conceptual. La innovación no.
es un mundo de lo real. Y acá vamos a ver un poco las diferencias entre creatividad e innovación. Creatividad, como les decía antes, es parte del mundo conceptual. Las ideas pueden ser creativas. ¿Por qué? La creatividad es hacer algo nuevo y original que sea apropiado y útil. No sé a ustedes, pero a mí se me ocurren un montón de ideas, pero que calcen en esta categoría, ¿no? De nuevo, original, apropiado y útil, la verdad que son bastantes menos. Bueno, a medida que vamos desarrollando nuestro potencial creativo, podemos llegar a generar más ideas que calcen en esta descripción de ideas creativas. Pero luego, para que estas ideas, ¿sí?, puedan innovar, tenemos que implementarlas. Ni las ideas, ni los planes de negocio, ni los bocetos generan innovación. Lo único que genera innovación es la implementación. Y a veces nos cuesta esto, ¿no? Nos cuesta esto de salir al hacer por miedo, por tiempo. Bueno, si queremos innovar, tenemos que animarnos. Ahora vamos a ver cuáles son los pilares para poder lograrlo. Entonces, viendo esto, creatividad e innovación están totalmente relacionadas y de hecho la creatividad es una pieza clave en la innovación, pero la creatividad pertenece justamente al mundo más de las ideas y la innovación tiene que ver sí o sí con la acción y con el hacer. Volviendo a la creatividad, ¿sí?, con esto que uno dice, pero ¿qué tengo que hacer? No es tan difícil, ¿sí? La creatividad no es un talento, no es algo innato solo para algunos, sino que es una habilidad. O sea que todos podemos desarrollarla, solo que tenemos que estar determinados a hacerlos y poner esfuerzo. Hay algunos ejercicios para hacer que vamos a ver. Pero antes, veamos cuáles son estos pilares sobre los que tenemos que trabajar en esto de lograr ser más creativos. Seguramente muchos ya trabajaron lo que es creatividad. Como emprendedores nos vemos enfrentados, ¿sí?, a situaciones que tenemos que poner en juego nuestra creatividad. Pero para poder avanzar necesitamos a veces decir, quiero un pasito más. ¿Cómo hago para que este potencial me permita generar soluciones más creativas? Bueno, el primer pilar es confiar. Para eso tengo que confiar en mi habilidad creativa, ¿sí?, confiar en que yo puedo, confiar en la gente que me rodea. Los grandes innovadores tenían mucha confianza en sí mismos. O sea que uno de los primeros consejos, ¿sí?, de lo que tenemos que trabajar es en nuestra confianza. Para poder generar acciones innovadoras tenemos que confiar en nosotros. El primer punto es creer que podemos lograrlo para poder hacerlo. El siguiente punto es aceptar. Cuando hablamos de aceptar, es aceptar el entorno en el que estamos, aceptar las situaciones, ¿sí?, y aceptar las ideas de los demás. Esto muchas veces como emprendedores, cuando estamos enamorados de nuestras ideas, nos cuesta, ¿sí?, poder ver las perspectivas de otros. O hay casos de emprendedores que a veces lo que sucede es que tienen una genial idea, la llevan a la acción, pero bueno, no aceptan que el mercado cambia. Tal vez hay cambios en el mercado y hay que ser flexibles para poder verlo y aceptar el entorno actual y ver cómo nos vamos adaptando. La flexibilidad es importante como emprendedores también. Como tercer pilar de la innovación y la creatividad es el hacer, ¿sí? El hacer es importante justamente, ¿por qué? Porque es la única forma de innovar, como les decía antes. No podemos quedarnos tanto tiempo en el desarrollo, ¿sí? Tenemos que tomar el riesgo. Y eso está muy relacionado con el cuarto punto, ¿sí?, que es el fracasar. Por lo general, cuando no hacemos es porque tenemos miedo al fracaso, ¿sí? Y de todos estos pilares a veces es el que más nos cuesta. El fracaso es una parte esencial de los emprendimientos. Yo les cuento que como emprendedora tengo algunos emprendimientos fracasados en mi haber
y si bien me han costado lágrimas, la realidad es que fueron los que más me ayudaron a crecer. ¿Sí? Con ellos pude avanzar, logré armar otros emprendimientos teniendo en cuenta esos errores. Y se dice que todos los emprendedores pasan por momentos de fracaso. Los que trabajan en empresas también. Las empresas hoy en día están invirtiendo en experimentar, tomar más riesgos, justamente para tomar el fracaso como una parte esencial en esto de aprender. Asumir el fracaso nos ayuda en este tercer pilar, que es el hacer. Si estamos dispuestos a que podemos fracasar, que un fracaso no es terrible, que vamos a aprender, que es una forma de aprendizaje necesaria, ahí vamos a animarnos a hacer y vamos a poder avanzar más. Una vez que tenemos estos pilares, es importante cada uno de nosotros analizarnos y ver qué me está faltando o qué puedo mejorar. ¿Sí? ¿Necesito más confianza? ¿Estoy viendo todo lo que tengo a mi alrededor? Aceptar las opiniones del resto. A veces también tenemos que trabajar con eso, con el entorno. ¿Qué me está faltando para avanzar? A mí me toca ver como tutora de la academia a veces emprendimientos que están listos hace rato para avanzar, pero cuesta ese puntapié final, ¿no? Para decir, bueno, me falta esto y doy el paso siguiente. Bueno, a veces necesitamos juntarnos con otras personas que nos ayuden a dar el paso que nos falta, que nos den otra visión y asumir que ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos vaya mal? Si nos va mal vamos a aprender, ¿sí? Y no es que nos vaya mal, vamos a fracasar, ¿sí? Tenemos que desmitificar el miedo, ¿sí?, al fracaso, que no es nada terrible, sino que es, siendo emprendedores, una opción de aprendizaje y que tenemos que tener desarrollada la tolerancia a la frustración. Los que saben dicen que es una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar nosotros como emprendedores. Y como quería traer algunos consejos de cuáles son los tips para ser más innovadores y creativos, estuve viendo el libro El ADN Innovador. Para hacer este libro los autores dedicaron 6 años de estudio. Investigaron el perfil de referentes innovadores, de 25 referentes innovadores como Steve Jobs, 3.000 ejecutivos y 500 emprendedores en un trabajo de 6 años. Llegaron a la conclusión de que los innovadores tienen las habilidades de desempeño y que es importante y tenemos que trabajarlas, ¿sí? Que la organización del trabajo, hacer las tareas de una forma lógica y detallada, tener planes de acción, trabajar bien con otros. Esas son habilidades necesarias. Pero lo que diferencia a un innovador del que no lo es son las habilidades de exploración, ¿sí? Y muchas veces son las habilidades a las que menos tiempo les dedicamos porque estamos demasiado ocupados en nuestras habilidades de desempeño, en ser muy buenos haciendo nuestro trabajo. ¿Cuáles son estas habilidades de exploración? La primera es observar. Y esto parece obvio, ¿no? Como yo observo, ¿sí? Una cosa, vieron que es mirar y otra cosa es observar. Esto detenido. Observar es mirar más allá. Y para observar tengo que proponérmelo. Por naturaleza no observamos, ¿sí? Simplemente miramos. Hay algunos ejercicios para hacer, cuando tenemos más tiempo hacemos algunos ejercicios que vemos videos en donde se nos pasan cosas a simple vista porque no estamos en ese detalle. ¿Qué podemos hacer para observar más? Bueno, por ejemplo, cuando voy camino al trabajo o voy viajando, me propongo observar determinadas cosas. Veamos cosas de color rojo y van a ver que a medida que vamos afinando, de repente el mundo se vuelve más rojizo y empezamos a encontrar por todos lados cosas de este color. O hay personas que buscan patentes con tal número y así hay un montón de ejercicios. Un consejo también que siempre dan en estos talleres es llevemos una libretita, anotemos lo que nos causa, mirando los carteles, ¿sí? A veces vemos algo que nos llama la atención, pero después nos olvidamos. Estamos a full, somos emprendedores y bueno, esta libretita pequeña dicen que es como
algo que tenemos que tener en la cartera, en el bolsillo, y una lapicera para anotar. La segunda habilidad de exploración es el cuestionar. Esto es algo que cuando somos pequeños hacemos, ¿sí? Para los que tienen niños cerca, ¿sí? Si no recuerdan cuando lo fueron, los niños preguntan, todo el tiempo preguntan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen miedo a ser juzgados, porque les interesa, porque son curiosos. Pero ¿qué sucede? A medida que uno va creciendo nos empiezan a limitar y empieza la vergüenza y empieza, uy, si estoy preguntando lo correcto, y además me enseñan que tengo que levantar la mano para preguntar, y ahí empiezo a censurar algunas de las preguntas que me vienen a la mente. Comencemos a cuestionar y a cuestionarnos. Muchas veces sobre una idea, hacernos muchas preguntas nos ayudan a desilvanar más aún esa situación, esa idea o ese problema. En las primeras ideas, siempre que se nos vienen a todos, las primeras son las más triviales, ¿sí? Tenemos que ir un poquito más allá. A veces hacemos un ejercicio que es, hagamos 100 preguntas, ¿sí? Bueno, la verdad que nunca llegamos a las 100 preguntas, pero vamos anotando unas cuantas y vemos que a medida que nos preguntamos, nos surgen algunas que no se nos ocurrirían si no nos forzamos realmente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona así, es como un cubito de hielo, va a buscar la idea, saca las primeras que aparecen. Cuando pienso en pregunta es lo primero que quiero preguntar, pero tengo que hacer muchas y forzarme para salir de mi pensamiento habitual y crear preguntas más creativas. Y por otro lado, también desmitifiquemos esto de el cuestionar a otros. Cuando tenemos dudas, preguntemos. Por lo general, a las personas nos gusta que nos pregunten. Por un lado, nos demuestra que el otro, ¿sí?, está prestando atención. Y por lo general, a la mayoría no nos molesta responder, ¿sí? Pónganse en el lugar cuando alguien les hace una pregunta. Uno no tiene problema en responder. Entonces, cuestionarnos y cuestionar para aprender más, para que surjan respuestas que no teníamos, es importante a la hora de innovar y crear. Por otro lado, la red de contactos. Hoy en día se habla mucho del networking, ¿sí? Bueno, el networking es tener una red alrededor de uno. Los grandes innovadores y los innovadores de todo tipo tratan de tener una red a su alrededor y que sea diversa. Por lo general, las personas tendemos a rodearnos de gente que tiene pensamientos similares a los nuestros, que tiene formaciones también similares o gustos. Rodearnos de personas diferentes nos ayuda a tener otro punto de vista. Y cuando tenemos alguna inquietud, necesitamos hacer un cambio en nuestro emprendimiento o estamos con dudas de lo nuevo que vamos a lanzar, salgamos también, ampliemos este círculo de contactos y preguntemos a personas que no preguntaríamos típicamente, ¿sí? Un niño a veces nos da respuestas que no nos daría ninguno de nuestro círculo de amigos o colegas. Entonces, empezar a buscar esas preguntas diversas que nos hacen otros, esas opiniones, consejos, nos ayudan a crear ideas y acciones más innovadoras. Después está el experimentar. Cuando hablamos de experimentar, parece que para experimentar tenemos que tirarnos en paracaídas o hacer cosas locas. No, podemos experimentar con un curso que no hago típicamente, con una clase que no me animo a tomar. Experimentar, dar una charla a la que no estoy acostumbrado. Todas esas cosas que me sacan de mi zona de confort. Experimentar es salir de la zona de confort, que en realidad no es una zona muy confortable, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo bueno sucede cuando yo me muevo de ahí. Entonces, moverme de esta zona de confort, experimentar algo diferente, es algo que me ayuda. Si tiene que ver con mi emprendimiento, mejor. Hoy en día puedo experimentar viajar, aunque sea desde la computadora. Puedo proponerme todas las semanas experimentar un viaje a un lugar distinto. Y en algún momento podré viajar realmente, y si no, puedo hacerlo desde la computadora y así expandir mis conocimientos. Y por último, ¿sí?, como una habilidad de los innovadores, está el asociar. Asociar cosas que a veces no tienen nada que ver
es lo que hace que se creen ideas más creativas y que se lleven a cabo acciones más innovadoras. A veces asociaciones que no tienen ningún sentido, ¿sí? Bueno, para esto se utilizan técnicas. Nuestro cerebro típicamente tiene asociaciones guardadas. Entonces, cuando yo voy a buscar una palabra, ¿sí?, me busca lo que tiene relacionado con esa palabra. Tengo que forzarla, ¿sí? Tengo que forzarme para lograr asociaciones diferentes. Bueno, hay algunas técnicas, o lluvias de ideas, trabajo en equipo con otros para lograr asociar cosas que no tienen nada que ver, y esto me permite también buscar soluciones a veces creativas. Todas estas son habilidades que con pequeñas técnicas podemos ir implementando día a día. Vieron que son algunas cosas sencillas que podemos ir desarrollando. Para ir resumiendo, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar nuestras habilidades creativas y como innovadores es trabajar los 4 pilares: confiar, ¿sí?, hacer, aceptar y fracasar. Eso tenemos que tenerlo trabajado y ver en dónde podemos ir mejorando. Y por otro lado, trabajar en estas habilidades de exploradores que tienen los innovadores. Estas son observar, cuestionar, nuestra red de contactos, experimentar y asociar. Con esto, con pequeñas acciones, vamos a poder ir acrecentando nuestro potencial creativo y día a día vamos a ver cómo vamos logrando ideas más creativas y vamos buscando soluciones diferentes a los planteos que se nos presentan. Así que los invito a armar cada uno un pequeño plan de acción con 5 actividades que podrían hacer desde ahora, ¿sí?, para desarrollar la creatividad. No tiene que ser nada un cambio radical. Puedo decir, todos los días voy a tomar un camino distinto para poder observar otras cosas. Puedo anotarme en una clase de algo que no haría. Voy a ir a un taller, me voy a reunir con otro círculo de personas. Bueno, pequeñas acciones que puedo hacer para empezar con esto de trabajar mi potencial creativo. Y bueno, como cierre, los invito a trabajar cada día en esto. Es un camino de ida, ¿sí? Nunca se termina. Y una frase que me gusta de Apple dice que pensemos diferentes, que las personas que estamos tan locas como para creer que podemos cambiar el mundo son las que lo logramos.